Vamos a comenzar el estudio de las leyes de Kirchhoff, entendiendo primero algunos conceptos básicos. El primero de ellos, ¿qué es un nodo? Un nodo básicamente es la interconexión de dos o más dispositivos. Por ejemplo, en el circuito que vemos en el esquema tenemos la interconexión de varios dispositivos. Está una fuente que vamos a llamar V, tres resistencias R1, R2 y R3, una inductancia L, una capacitancia C. Por ejemplo, la interconexión que hay entre la fuente y la resistencia R1, a estas líneas, este conjunto de líneas que constituyen o que recorren todo este camino, lo llamamos un nodo. Entonces, en color rojo lo voy a dibujar. Entonces, nodo va a ser lo que comprende toda esta área, toda esta superficie que cubre la línea de interconexión entre dos dispositivos. El punto aquí de interconexión entre la resistencia R1, la inductancia L y la capacitancia C, estos tres elementos constituyen otro nodo, que serían entonces toda esta superficie encerrada acá por las líneas rojas. Esto es otro nodo. De igual forma, la interconexión entre esta capacitancia C y la resistencia R2, esto también es otro nodo. Nodo también es esta conexión entre la inductancia L y la resistencia R3. Ahora, como ustedes pueden ver, aquí estamos utilizando el símbolo de tierra, pero recuerden que esto representa una interconexión a un punto común, es decir, todos estos puntos con símbolo de tierra están interconectados entre sí, por lo que constituyen otro nodo, y que precisamente llamaremos el nodo de tierra. El nodo de tierra simplemente es la combinación, o más bien el conjunto de conexiones de líneas que llevan a la tierra de un circuito. Es decir, tenemos en total 1, 2, 3, 4 y 5 nodos. Al nodo de tierra se le suele llamar nodo cero también. Y la forma como se asignen los valores numéricos ya depende exclusivamente del criterio con que se haga el circuito. Básicamente, de eso trata lo que vamos a ver acá. Entonces, ese es el concepto de nodo. La asignación de nodos corresponde a cómo vamos a nomenclar, a usar la nomenclatura para poder luego ejecutar las operaciones que constituyen el proceso de solución de circuitos o de análisis de circuito por nodos. En el caso del circuito que ya hemos tratado, se procede de la siguiente forma. El nodo de tierra no se marca, se deja normal. Ese va a ser el nodo cero o nodo de referencia. Sin embargo, no le colocamos ninguna representación especial. Para los demás nodos procederíamos así. A cada nodo le asignamos un voltaje. Por ejemplo, a este nodo lo vamos a llamar B1 y significa, o su representación quiere decir que entre ese nodo y tierra, al voltaje que hay lo vamos a llamar B1. Para este nodo donde se une la resistencia R1, la inductancia L y la capacitancia C, lo vamos a llamar B2. Para el nodo donde está unido la inductancia y la resistencia R3, a ese nodo lo vamos a llamar B3. Ahora, este nodo que se conforma por la unión de la capacitancia con la resistencia R2 lo llamaremos o le asignaremos un voltaje B4. Cada uno de esos voltajes hace referencia al voltaje que se mediría si nosotros colocamos la punta roja del multímetro correctamente configurado entre el nodo como tal, es decir, si yo coloco un multímetro de la siguiente forma. La punta roja precisamente en el nodo del que estamos hablando y la punta negra en el nodo de referencia o nodo de tierra. Entonces, B1 hace referencia al voltaje medido precisamente colocando el multímetro de esta forma. B2 sería si colocamos la punta roja del multímetro en este nodo y el otro, el negro, en tierra. De igual forma con B4 y con B3. Esa sería, digamos, la forma de determinar o hacer referencia a qué significan los valores o la denominación que le hacemos a los nodos. De esta manera quedarían definidos entonces o definida la nomenclatura asignada a cada uno de los nodos. Sin embargo, especial atención merece el nodo B1, porque el nodo B1 tiene precisamente conectadas las terminales de una fuente, es decir, el voltaje B1 es exactamente el voltaje de la fuente, porque las terminales de dicha fuente, una está conectada, donde llamamos el nodo B1, y la otra va a tierra, es decir, el voltaje B1 es igual al voltaje de la fuente.
El siguiente paso es asignar las direcciones de cada una de las ramas. Para hacerlas converger en los nodos se procede de la siguiente forma. En el circuito que ya tenemos definido, en el circuito que ya hemos decidido en este, simplemente asignamos las corrientes tratando de seguir la lógica. Las corrientes suelen salir del positivo. En este caso, para una fuente de corriente alterna simplemente hace referencia a que esta fuente se le ha marcado como referencia esta terminal. Vamos a decir entonces que la corriente tiene este signo, aunque nosotros sabemos que en corriente alterna el signo de la corriente en realidad es alternativo, o sea, está cambiando. Pero para un momento dado vamos a asumir que la corriente va en este sentido. Entonces, en esta rama se extiende la corriente y llega hasta este punto. Esto va a ser una corriente, y esta corriente entonces que llega aquí tiene dos caminos posibles. Entonces, toma por este dispositivo y por este dispositivo de acá. Entonces, para dibujarlo mejor, voy entonces a proceder más bien a dibujar la corriente directamente sobre la rama que corresponde, es decir, aquí. Entonces ahí tenemos esta corriente que es la misma que sale de la fuente y que se bifurca, una que va hacia la inductancia y otra que va hacia la capacitancia. Ahora, esta corriente acá también es la que fluye por acá, ya que la capacitancia y R2 están en serie, por lo tanto siguen esta ruta. Digamos que siguen aquí, fluyen por este lado. La corriente, esta misma corriente pasa por acá, continúa a través de esta resistencia, es decir, es esta misma corriente. Vamos a marcar cada una de esas corrientes entendiendo que el nombre es para la corriente en toda la rama. Entonces, a esta la podemos llamar, por ejemplo, I1, que es la misma corriente que llega aquí. Este es I1 y que se bifurca en estas dos corrientes. Llamémoslas, por ejemplo, I2 e I3. Es esta misma corriente I3 de acá, que es esta misma de acá, porque es la misma rama, es decir, la corriente fluye aquí sin dividirse, sin repartirse por caminos distintos. Entonces ya tenemos cómo es que fluye la corriente en estos nodos, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos hecho, asignar entonces la dirección de las corrientes. Luego, procederemos entonces a plantear la sumatoria de corrientes. El siguiente paso entonces es convertir cada uno de los elementos al dominio de la frecuencia. De esta manera nosotros trabajamos voltaje fasorial, R1, R2 y R3 son números reales, mientras que la reactancia inductiva sustituye a la inductancia y la reactancia capacitiva sustituye al condensador. Una vez hacemos esto, entonces vamos a plantear la sumatoria de corrientes en cada uno de los nodos. Bueno, como V1 ya es igual, o ya tenemos asignado, es decir, que V1, el voltaje V1, perdón, cambio esto, el voltaje V1 en forma fasorial es el voltaje de la entrada. Luego ya conozco V1. V1 es un valor conocido que va a estar dado de acuerdo a la forma o a los datos particulares de esta fuente. Entonces, se hace sumatoria de nodos allí donde no es conocido el voltaje, es decir, en los nodos B2, B3 y B4. Los nodos B2, B3 y B4 son los nodos donde se desconoce precisamente el valor de voltaje. B1 es un nodo que ya se conoce, por lo tanto no hay necesidad de plantear sumatoria de corrientes allí. Vamos entonces al nodo B2 y vamos a plantear la ecuación del nodo B2. La ecuación del nodo aquí viene dada por una corriente que entra, I1, y dos corrientes que salen, I2 e I3. Es decir, la suma de corrientes que entran, I1, debe ser igual a la suma de corrientes que salen, I2 más I3. Esa es la ley de corrientes de Kirchhoff. En un nodo, la suma de corrientes que entran debe ser igual a la suma de corrientes que salen, y eso es lo que quiere decir esto que está acá. Y eso hacemos también en los otros nodos. Entonces, en el nodo B2 hacemos exactamente esto. Entonces, en el nodo B2, en el nodo B3, perdón, no B3, B3, ahora sí. Resulta que tengo la misma corriente, porque como este nodo sencillamente entra la corriente que viene desde la inductancia, es la misma que va hacia la resistencia R3,
pues tendríamos estas dos situaciones. Sin embargo, cuando hagamos la sustitución nos daremos cuenta que se plantean de diferentes maneras. Y finalmente, noten ustedes que B4 recibe la misma corriente I2, entra esa misma corriente I2, sale, ¿cierto? Es decir, eso sería en el nodo B4. Entonces el nodo B4 tiene que I2 es igual a I2. Bueno, esto parece una tontería, pero no lo es porque vamos a ver cómo es que se toma en realidad. Bueno, ahora viene la sustitución de las corrientes. La sustitución de las corrientes a partir de los voltajes de nodo. Ahora está la definición de las ecuaciones de nodo a partir de los en términos de los voltajes. Se procedería de la siguiente forma. Cada corriente se puede plantear en términos de la ley de Ohm como un voltaje sobre la resistencia o en este caso la reactancia dependiendo del elemento que esté en el camino. Entonces, démonos cuenta por ejemplo que en el nodo B2 la corriente I1 viene del nodo B1 y llega al nodo B2. Es decir, la vamos a plantear así. Vamos a cambiar a I1, que es la corriente que entra al nodo B2, vamos a cambiarla como el voltaje de donde sale esa corriente menos el voltaje del nodo hacia donde llega, sobre la impedancia del elemento que está conectando esos dos nodos, es decir, en este caso es R1. Esto es igual. I2. I2 es la corriente que sale del nodo B2 y llega al nodo B3. Miremos de nuevo, sale de B2 y llega a B3. Es decir, la corriente I2 sale del nodo B sub 2 y llega al nodo B sub 3. Entonces, voltaje del nodo de salida menos voltaje del nodo de llegada sobre la reactancia del elemento que conecta los dos nodos, que en este caso es JXL precisamente. Entonces, JXL. Más I3. I3, entonces, en este... perdón, cometí aquí un error. Estoy planteando ese I3. I3 es precisamente la que estaba dibujando. Porque I3 es la que sale de B2 y llega a B3 atravesando JXL. Ahora voy a hablar es de I2. Bueno, I2 sale de B2, nodo de salida B2, menos nodo de llegada B4, sobre el elemento o la reactancia del elemento que conecta los dos nodos, que en este caso es menos JXC. Entonces ya están las ecuaciones de este nodo. Esta sería la primera ecuación de nodo, ecuación que está en términos de los voltajes, como pueden ver. Entonces esta podemos subrayarla y de una vez decir que constituye la ecuación de primer nodo, ¿no es cierto? Entonces esta ecuación es la ecuación del nodo 1. Recordemos que B1 ya es un voltaje conocido porque tiene los parámetros que tiene esta fuente. Entonces vamos ahora con el nodo B3. En el nodo B3, que es este que está aquí, la corriente I3 que viene desde el nodo B2, luego sigue desde el nodo B3 hacia el nodo de referencia 0. En este caso se plantea de esta forma. Entonces, I3 que viene desde B2 y llega a B3, atravesando la reactancia capacitiva. Estamos hablando de la I3, ¿no? Sobre JXL. Igual, porque esa es la corriente I3. La misma corriente I3 es la que sale del nodo B3 y va hacia el nodo de tierra. Esto es B3 menos 0, porque el nodo de referencia es 0, sobre el elemento que atraviesa, que sería R3. De esa manera, aunque la corriente es la misma, la he planteado en dos términos distintos porque una cosa es viniendo de B2 hacia B3 y otra es continuando el camino de B3 hacia el nodo de referencia 0. Entonces aquí tenemos, en forma más compacta, podemos escribir entonces B2 menos B3 sobre JXL igual a B3 sobre R3. Entonces aquí tenemos una segunda ecuación, ecuación de nodo. Entonces ahí ya he agrupado otra ecuación más. Finalmente ya podemos trabajar con el nodo B4. Entonces en el nodo B4
Noten ustedes que la corriente I2 llega desde el nodo B2 hacia el nodo B4 y luego continúa desde B4 hasta el nodo de tierra. Entonces, la llegada se viene de B2, B sub 2 menos B sub 4, atravesando el elemento que en este caso es menos JXC, JX sub C, o reactancia capacitiva, igual a sale de B4, esa misma corriente sale de B4, va hacia el nodo 0, nodo de llegada, atravesando R2, lo cual se puede escribir de forma más compacta como B2 menos B4 sobre, en este caso, menos JXC igual a B4 sobre R2, B4 sobre R2. Ya podemos entonces proceder a decir que esta sería la tercera ecuación. Entonces tengo tres incógnitas que corresponden a los tres voltajes B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Estas tres ecuaciones son las ecuaciones de los tres nodos desconocidos porque B1 ya se conoce. B1 es igual a la fuente que hay ahí. Ahora, en el próximo video veremos la aplicación de este contenido. Entonces yo les recomiendo ver el siguiente video que está relacionado. Nos veremos en el próximo video.